Bien, pues buenas tardes a todos aquí a los presentes en el Museo Jarique de la ciudad de Chihuahua y a todos los compañeros que nos están siguiendo vía Zoom. Les saluda René Chávez Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución, y pues de nuestra charla semanal de todos los lunes tenemos la tercera parte de El maldito y bendito dinero a través de la historia, a cargo del general Rodolfo Fierro, alias Daniel Rey Miranda. Daniel es ingeniero en ecología, egresado de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente es secretario de la Sociedad de Estudios Numismáticos AC y miembro activo del Club de Prospección de Desenterrando la Historia desde el 2019. Se ha desempeñado en la industria maquiladora por espacio de 39 años en diferentes puestos administrativos. Coleccionista de monedas y billetes antiguos, principalmente del estado de Chihuahua. Es microempresario de compra-venta de monedas y billetes antiguos y compañero de aquí del Grupo de Historia del Parque de la Revolución de ya hace algunos años. Entonces, le cedemos aquí el micrófono a Daniel para que nos platique sobre esta tercera parte sobre el dinero. Gracias, René. Buenas noches. Un placer y un honor estar aquí, compartir este lugar con ustedes. Bueno, ya habíamos platicado de la historia del dinero a través del mundo. Platicábamos de la prehistoria, las grandes civilizaciones antiguas, las mesoamericanas, Europa. Luego llegamos a México, las culturas mesoamericanas, cómo se utilizaba el dinero, por la revolución, el porfiriato, una serie de cosas. Bueno, ahora toca el lugar a Chihuahua. La historia del bendito y maldito dinero a través de la historia de Chihuahua. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos aquí nuestro mapita de cómo está nuestro querido estado ahorita con sus 67 municipios. Bueno, Chihuahua. Vamos a iniciar así en forma con nuestra plática. Tras analizar la historia del dinero en el mundo y México, nos enfocamos en Chihuahua. Es un territorio de más de 3,000 años para ubicarnos geográfica, histórica y económicamente. Vamos a hacer una línea de tiempo, como lo hemos hecho en las otras presentaciones. Vamos a ver las primeras culturas en el territorio, los primeros exploradores españoles, la conquista, la independencia, la reforma, porfiriato, revolución, época moderna y la época contemporánea. Como habíamos dicho, de todo lo que es nuestro estado de Chihuahua. Sí. Las primeras culturas. Aquí en lo que son las culturas que habitaron nuestro estado, nuestro territorio, son muchas. Yo puse algunas, obviamente creo que se omitieron algunas, pero yo consideré las más importantes. Sobresalen los apaches, comanches, tarahumaras, tobosos, guarojíos, tepehuanes, ópatas, conchos, julimes, tapacolmes, tuaris, guasapares y chinipas. Vamos a hablar nomás de unos porque si no, créanme que me llevaría más de 3 horas hablando de tan solo estas culturas. La cultura mogollón, 1000 años antes de Cristo, 1350 después de Cristo. ¿Dónde se ubicaban? Se ubicaban en el suroeste de Estados Unidos, México y el norte de México.
o sea, Nuevo México, Texas y el norte de México, que lo que era Chihuahua y Sonora. ¿Qué conocimiento tenían esta cultura? Se tenía un sistema iconográfico para comunicación narrativa y tradición oral para lo que es agricultura y rituales. La economía, los dineros, agricultura establecida, maíz, frijol, calabaza, complementado con la caza y recolección. Y su organización era de pueblos establecidos con estructuras ceremoniales, los kivas. Aquí tenemos un mapa de dónde se distribuía la cultura mogollón, como habíamos platicado, lo que es Chihuahua y Sonora. Economía de subsistencia, vamos a hablar un poquito de los conchos y rarámuris. Los conchos tenían básicamente su economía en la agricultura de maíz, frijol y calabaza. Eran expertos cazadores, arcos y trampas de ciervos, conejos y aves, recolectores de raíces y plantas silvestres. Y aquí está la distribución de los conchos. Ahora vamos con los rarámuris o tarahumaras. La cosmovisión de esta cultura era un respeto profundo a la naturaleza, hasta la fecha, pies ligeros, pues eran las metadas carreras de resistencia y la bebida sagrada que tenían ellos, o que tienen ellos, que es el teshuina. Resistencia, se opusieron a la ocupación española, refugiándose en lo más inaccesible de la sierra para conservar su organización social. Aún existen comunidades que le llaman cimarronas. Su economía, hasta la fecha, subsistencia basada en la agricultura, ganadería y artesanía. Vamos a hablar de una cultura muy importante aquí en nuestro territorio, sin demeritar a las demás, la cultura paquimé, centro comercial. ¿Cuál fue el auge de la cultura paquimé en los siglos XIV y XV? Conocida como Casas Grandes, destacó por su arquitectura de adobe y sistemas hidráulicos. El rol económico fue un nodo clave y puente distribuidor entre el suroeste de Estados Unidos y el centro de México en Mesoamérica. Había intercambio de bienes, turquesa de Arizona y Nuevo México, corales del Pacífico y objetos mesoamericanos. Y tenían industria, talleres especializados en el trabajo de turquesa, concha, cobre y obsidiana, que vendían, como les digo, a las culturas mesoamericanas, o hacían trueque más que vender. Los apaches eran principalmente chiricahua mezcalero, existen muchos más. Su estilo de vida seminómada en la zona norte, en Cuauhtémoc y Guerrero. Economía mixta, basada en la caza de bisonte y ciervo. Recolección y agricultura era su subsistencia. Aquí algo importante, el impacto colonial. Con la llegada de los españoles y de la introducción de rutas comerciales, con el trueque con las tribus pueblo, las incursiones y el saqueo de ganado y cosechas se convirtieron en un motor económico vital. Su legado es resistencia y lucha por la supervivencia. De aquí nos vamos a lo que es la conquista, exploración y conquista, las misiones y ganadería. Como ya sabemos, los primeros exploradores, el primer explorador que tocó aquí, tocó tierra, vamos a decirlo así, en el territorio chihuahuense, fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca en 1533. Fue el primero en pisar la región. Después le siguieron Francisco de Ibarra en 1550-1570, que fue el fundador de la Nueva Vizcaya. Después Rodrigo Ríos de la Loza en 1567 fundó Santa Bárbara, impulsando la minería. Las misiones, obviamente los franciscanos y jesuitas. Fundaciones clave, el Valle de San Bartolomé, lo que es ahora Valle de Allende, en 1574, San Francisco de Conchos en 1604 por Francisco Alonso de Oliva, y San Pablo Valleza en 1611 por los jesuitas. ¿Cuál fue el impacto económico? Los dineros. Intentaron congregar indios bajo campana, así le llamaban. Fray Oliva enseñó métodos de crianza de ganado europeo, caballos, burros, mulas, ovejas, cabras y vacas. La administración virreinal y el comercio. La villa de San Felipe el Real, sí, allá en aquellos años, en 1793, iniciaron 2 tianguis aquí en la ciudad, libres se llamaba alcabala, que son los impuestos, permitiendo el comercio entre vecinos, hacendados e indios. ¿Que dónde estaba esto? En los actuales mercados de la Reforma y Juárez. Ahí estaba estos tianguis. Las provincias internas en 1776. El septentrión era rico, pero mal administrado. El rey Carlos III creó la Comandancia General,
separándola del virreinato. ¿Y cuáles eran los territorios? Obviamente California, Sonora, Sinaloa, la Nueva Vizcaya, que es donde estamos actualmente, Nuevo León, Coahuila, Texas y Nuevo México. Y el capital del dinero se trasladó de Arizpe a la villa de San Felipe, el Real de Chihuahua, en aquellos años. No podemos dejar de hablar de lo que era el camino real de tierra adentro para lo que era el comercio, los dineros. Este camino real iniciaba en la Ciudad de México y terminaba en Santa Fe, Nuevo México. Pero obviamente pasaba por un gran tramo del territorio chihuahuense, lo que es Parral, lo que es Concho, Chihuahua y el Paso del Norte. Llegamos a la independencia, lealtad a la corona y financiamiento. Aquí había algo interesante de lo que estuve investigando y leyendo. La postura en el norte. Había poca simpatía por Hidalgo, apoyo evidente a la corona española. Había un financiamiento realista. Mineros y comerciantes reunieron 430,000 pesos para reprimir a los rebeldes o a los insurgentes. Un caso destacado fue don Ángel Bustamante en Batopilas. Donó 100,000 pesos en barras de plata y prestó 150,000 pesos más sin intereses para estos fines. El apoyo popular contra insurgente, también se hizo un batallón de 300 flecheros tarahumaras en Valle del Rosario para combatir esto. Patriotas de Fernando VII, voluntarios del Paso del Norte, Conchos, etc. ¿Y cuál fue el desenlace? Por esta lealtad, los jefes insurgentes fueron llevados a Chihuahua para ser juzgados y ejecutados en 1811. La provincia de la Nueva Vizcaya. En la Nueva Vizcaya, la actual Chihuahua, el dinero comenzó siendo moneda metálica, principalmente plata acuñada por la Casa de Moneda de México en 1535. No había casa de moneda ni nada por el estilo por acá. Durante los siglos XVI y XVIII circularon sobre todo monedas macuquinas, hechas con el método de martillado. Con el crecimiento del minero en los siglos XVIII y XIX, la producción se intensificó y en 1824 se creó la Casa de Moneda en Chihuahua. En realidad empezó en 1810, ahorita lo vamos a ir viendo, para acuñar monedas locales, incluso cobre. Además existieron acuñaciones provisionales cerca de los centros mineros en Chihuahua y Durango. Esta moneda que ven aquí, nosotros que somos detectoristas de metales, la sacamos, pues se puede decir seguido aquí en la región. Es de la provincia de la Nueva Vizcaya, empezó en 1821 y terminó en 1824, antes de que existiera la Casa de Moneda. Y es muy común, es un octavo de real, así se llama, de la provincia de la Nueva Vizcaya. Y aquí tenemos el mapa de lo que era el reino de la Nueva Vizcaya. Una cosa que me llamaba la atención y quiero investigar, a lo mejor hago un tema de esto, es por qué a Chihuahua no le pusieron un pedacito para sacar al mar. ¿Qué les costaba, verdad? Sí, de aquí medí la distancia, son como 80 kilómetros. ¿Qué les costaba? Pero bueno, en aquellos años era diferente, pensaban diferente a mi edad, yo creo. Dinero posindependentista en Chihuahua. Durante los años posteriores a la independencia, las casas de moneda de Chihuahua y Guadalupe y Calvo, que ya empezaban a funcionar, acuñaban en monedas de 3 metales diferentes: oro, plata y cobre. Guadalupe y Calvo solo acuñó en oro y plata, en diferentes denominaciones: cuarto de real, medio real, 2 reales, 4 reales y 8 reales. Eso era plata. Y escudos: el medio escudo, 1 escudo, 2 escudos, 4 escudos y 8 escudos, que eso era en oro. También se acuñaron monedas de necesidad, como se le llamaba el dinero que no salía de las casas de moneda. Aquí en Chihuahua se acuñaron varios tipos. Desde 1833 hasta 1856, las llamadas inditos. ¿Cómo la haremos para pasar? O si quieres verlas ahorita. Mire, aquí traigo muchas monedas de este tipo en vida y a todo color, son reales. Nomás que no las van a ver. Pero todas estas monedas que la mayoría que estoy mostrando son... ¿Se puede prender de luz? O al final. Al final, si gusta. Estas monedas son los inditos. Nosotros, como les digo, nosotros que somos detectoristas, sacamos muchos inditos aquí en toda la región, en muchas partes, Satebó, Santa Eulalia, en muchas regiones.
Estas son las llamadas, así se llamaban inditos, y son en denominaciones de 1/8 de real y 1/4 de real, obviamente son en cobre. Algunas de estas son muy valiosas, por su rareza. Bueno, vamos a lo que es la fundación del Estado. En 1824 México se organizó como una república federal y Chihuahua pasó a formar parte del Estado interno del norte, a convertirse en un Estado propio, instalando su primer congreso y estableciendo la división de poderes. El 6 de julio de 1824 se decreta su conversión a Estado de la Federación. El 8 de septiembre se instala el primer congreso constituyente. Ya formamos, aquí estaba el mapa, como estábamos anteriormente, ya después empezaron a hacer más divisiones. Durante las reformas liberales se impulsó la desamortización de bienes de la iglesia y de pueblos indígenas para activar la economía. En Chihuahua, el gobernador Luis Terrazas aplicó estas medidas desde 1861, pero varias de sus acciones, como vender terrenos baldíos y usar rentas federales, contradecían las leyes nacionales, generando tensiones con el gobierno de Benito Juárez y mostrando la fragilidad política del país en ese momento. Ahora sí vamos a hablar de las casas de moneda. Como les dije ahorita, se fundaron 2 casas de moneda. La Casa de Moneda de Chihuahua, que inició operaciones en 1811 y terminó en 1895. ¿Cuánto acuñó esa casa de moneda? Acuñó en oro 1.716.772 pesos. En plata acuñó 59.316.172 pesos. Y en cobre 432.213 pesos. Y la Casa de Moneda de Guadalupe Calvo en 1844 a 1850, de hecho fueron pocos años los que acuñó. En plata fueron 2.063.958 pesos y en oro 2.311.104 pesos. Y aquí tenemos una foto antigua de lo que fue la Casa de Moneda. ¿Dónde está esta Casa de Moneda? Esta Casa de Moneda es lo que es ahora el calabozo de Miguel Hidalgo. ¿Sí? Obviamente en aquellos tiempos estaba muy diferente. Déjenme les platico que esta Casa de Moneda no inició ahí, inició donde está ahorita el Palacio Municipal o la Casa Municipal. Ahí inició allá por 1811, después se trasladó aquí a lo que es la Casa Chihuahua que conocemos, ¿sí? Y la otra foto es la Casa de Guadalupe Calvo, que ahorita la tienen como museo y casa de gobierno del municipio. Todavía existe y está bien. Yo pensé que estaba ahí por la Mayer. No. La antigua casa. No. La crisis de mediados del siglo XIX. Platicamos de las monedas de necesidad. Ante la escasez se acuñaron, como les dije ahorita, los inditos de 1833 a 1856 en la denominación de 1/8 y 1/4. Hay un informe que se tiene del gobernador Trías muy interesante en 1849, que a grosso modo dijo esto: describió al Estado como un vasto desierto, con poblaciones miserables sin seguridad. ¿De qué nos sirven tantos dones si la industria es apenas conocida, si la agricultura gime bajo la ferocidad de los salvajes, si nuestro comercio no tiene la menor seguridad, si la minería se halla paralizada? ¿Qué contexto? Es un territorio de 16.000 leguas cuadradas con una población tan diminuta que cabría en una ciudad de tercer orden. Esto fue lo que dijo el gobernador Ángel Trías en 1849. Llegamos a la reforma, desamortización y terrazas. No podemos hablar de Chihuahua sin terrazas, ¿verdad? El objetivo liberal: introducir al mercado los bienes de manos muertas, iglesia y comunidades indígenas para crear la clase media agraria. Acción de terrazas en 1861. Publicó un decreto para venta de bienes, pero ingresó los fondos a la tesorería estatal, contradiciendo a la ley federal de Juárez. Obviamente hubo un conflicto político. Terrazas vendió terrenos baldíos y dispuso de rentas federales. Juárez, alertado de una posible traición, impuso estado de sitio en 1864. Destituyó a Terrazas y nombró a Trías. Terrazas resistió, pero cedió. Me convenía. Juárez en Chihuahua y las cuartillas. Capital, Chihuahua, capital de la República en 1864-1866. Juárez estableció su gobierno en Chihuahua en 3 periodos intermitentes debido al avance francés. El financiamiento de guerra: se vendieron propiedades municipales
muchas en la calle Victoria. ¿Para qué? Para mover tropas hacia el Paso del Norte. Vamos a hablar de la reconciliación. En 1865, ante la amenaza francesa, Juárez y Terrazas se aliaron. Terrazas fue reelecto y ascendido a general. Obviamente tenían que tener dinero, dinero de emergencia. Entre 1861 y 1866 se acuñaron masivamente las cuartillas de Chihuahua de $1/4 de real, símbolo de la economía de subsistencia del gobierno republicano en su último bastión. Es esa foto que tenemos ahí. Durante 2 años, en 1865 y 66, Juárez empezó a acuñar como si desesperado este tipo de monedas y obviamente hubo una hiperinflación, porque eran demasiadas monedas de este tipo. Llegamos al Porfiriato y el imperio de Terrazas Krill. La diversificación desde 1871. Terrazas invirtió en fábricas textiles, molinos de trigo y fundó el Banco Mexicano en 1879. La red familiar, que es bien importante para él, su matrimonio con Carolina Quilty tuvo 14 hijos. Creó una red de parentesco poderosa. El capital extranjero. La élite actuó como intermediaria para inversiones de Estados Unidos, ferrocarriles, minas como en Batopilas y los bosques, la silvicultura. Aquí tenemos una foto también del Chihuahua antiguo. La política, el gobierno otorgó exenciones fiscales y facilidades permitiendo que las compañías extranjeras operaran casi sin autoridad mexicana. El resultado, gran auge económico, cervecerías, fundiciones, empacadoras, pero inmensa concentración de riqueza e inmensa desigualdad. Esto es bien importante, este es un tema que voy a dar yo con el 2026 sobre los bancos de Chihuahua. Nomás les voy a mencionar que en Chihuahua había 11 bancos, de 1873 a 1913. Vamos a nombrarlos: el Banco de Santa Eulalia en 1873, el Banco Mexicano con J en 1878, el Banco Minero de Chihuahua en 1878, el Banco Minero Chihuahuense en 1882, el Banco de Hidalgo en Parral en 1883, el Banco Mexicano con X en 1888, el Banco Minero en 1888, el Banco de Chihuahua en 1890, el Banco Comercial en 1900, el Banco Comercial Refaccionario en 1902 y el Banco del Estado de Chihuahua en 1913. Esta foto que está aquí es del Banco Minero. Esa es una foto de lo que es Ocampo y Libertad. Victoria. Ya no está con la parte de arriba, ya se quemó y la tiraron. Es donde está el Norteño. Sí. ¿No es la Casa Mexicana? Sí, enseguidita también. El dinero privado, billetes de haciendas y minas. Aparte de los bancos que existían ya en Chihuahua, hubo mucho dinero privado aquí en el estado. Durante el Porfiriato, muchas compañías emitieron su propio papel moneda. Aquí están algunas de las compañías: Compañía Minera de Batopilas, la Guadalupe Calum Marine Company, Compañía Minera de Uruachi, Hacienda de Nueva Australia, Tesorería General de Deuda Pública, lo que es la Jesús María, es una compañía también minera y de una hacienda, Negociaciones de Santa Eduviges, Tienda de Pago de Palmarejo, Casa de Becerra Hermanos en Urique, Negociación de Pinos Altos, y hay muchas más, pues estas son algunas de las más importantes, pero hay muchas más. Esto era las también hacían papel moneda. Ahorita vamos a ver lo que es estas fichas, le llaman fichas, son fichas de mina, son de Uruachi y de los hermanos Rascón de 1875, pero también hicieron papel moneda. Aquí tenemos, como les dije, además de billetes, se acuñaron fichas metálicas como las que vimos ahorita. De hecho, ahí está también, ahí ahorita la que vean, también hay fichas reales ahí. La botica de Carlos Quilty, la tienda de Corralitos, allá por Casas Grandes, Cusiguriachi Mining Company, Santa Juliana Mining Company, que también es otra hacienda, Minas Nuevas en Buceago y Meléndez, allá por Parral, Sierra de Naica, Compañía Minera de Uruachi, Compañía Minera Ignacio Rodríguez y Ramos, Barranca del Cobre, que son los Mendoza y Nesbit, Batopilas y Minas de San Miguel. Déjenme decirles que con estas fichas, ¿qué hacían? Le daban a los trabajadores para que ellos fueran a las tiendas de raya y pagar ahí y comprar artículos.
Estas fichas se hacían desde cobre, bronce y plata, también hay de plata, en oro no. No creo que las iban a hacer en oro, ¿verdad? Después de esto llegamos a lo que es la revolución. Y hablar de la revolución, pues hablamos también de la economía de Villa, ¿verdad? La crisis de 1913. Había una ausencia de circulante y hambre en la población pobre. La solución, Villa decretó: si lo que falta es dinero, pues vamos haciéndolo. Y con esto hizo lo que es el Banco del Estado de Chihuahua, que también por ahí están todos los billetes, o la mayoría de los billetes que Pancho Villa mandó imprimir. Aquí sí dice que fue creado un capital inicial de 10 millones de pesos, pero en realidad lo que yo ya estuve investigando fueron más de 50 millones. ¿Sí? Hay billetes que ahorita van a ver ahí que tienen un folio de 4 millones, 5 millones. O sea, fue una cantidad exorbitante lo que imprimió Francisco Villa. ¿Y dónde las imprimió? En varias imprentas. Hasta en Estados Unidos mandó imprimir estos billetes. El respaldo, según él, eran bienes expropiados a los enemigos de la revolución, a los hacendados. Y los usos de estos fondos pues, eran para garantizar pensiones a viudas, huérfanos, reanimar al pequeño comercio para alimentos y financiar y uniformar la división del norte, claro. El dinero villista, billetes y decretos. Circulación forzosa. Villa impuso penas de hasta 6 meses de prisión a comerciantes que rechazaran su moneda, tanto moneda como billetes. El 2 caritas, que es el que tenemos ahorita aquí, ahí están las fotos, sí, fueron los más icónicos y los más famosos. El famoso billete de 10 pesos con los rostros de Madero y Abraham González fue muy aceptado hasta la derrota en 1915, después nadie los quería. Problemas, ¿qué problemas tenían? Falsificación masiva. Villa tomó medidas drásticas, y la guerra económica con Carranza, quien primero desacreditó y luego revalidó los billetes para generar caos. Cuando Villa hizo estos billetes, también Venustiano Carranza hizo los propios. Ahí también están, son los billetes del gobierno constitucionalista y están impresos en Chihuahua. Ahorita los van a ver, son de Chihuahua también. Y obviamente tenemos que hablar dentro de la historia del dinero, la numismática revolucionaria, lo que son las monedas. Las primeras emisiones fueron en Parral en octubre de 1913, con monedas de 2 centavos y 50 centavos en cobre y 1 peso de plata, con la leyenda Fuerzas Constitucionalistas. Estas monedas también van a estar ahí, las van a ver. El peso bolita es una moneda muy icónica de la revolución, es el que está mero abajo. Ese peso se acuñaron muy poquitos, ¿verdad? Y por consiguiente, ahorita en lo que son los coleccionadores numismáticos tiene un alto valor. No más como comentarles, ese peso bolita anda alrededor de 400 o 500 mil pesos. Uno de esos. Sí, el peso bolita. Ahí está, yo tengo uno, pero es una copia en plata, no van a pensar que es buena, ¿eh? Ahí está ahorita el peso bolita. Eso dices. Qué bárbaros. ¿Y qué leyendas traía? Ejército del Norte y Ejército Constitucionalista. Cabe mencionar que estas no se hicieron en la casa de moneda, estos se hacían por otro lado, eran casas, vamos a decirlo así, pues clandestinas, o cómo les explico. No eran de la casa de moneda. Hay una moneda muy icónica que todavía es tan... Bueno, hay una moneda que es más cara que el peso bolita, esta no es, esta se llama moneda Muera Huerta. ¿Cuál es su origen? Acuñada en Cuencamé, Durango, en 1914, bajo el mando villista. ¿Cuáles eran las características de esta moneda? Es un peso de plata, anverso con gorro frigio y resplandor, con un reverso con el anatema, Muera Huerta. La historia, es una versión no confirmada, que indica que se usaron 122 barras de plata robadas de un tren en San Andrés, Chihuahua. ¿Y cuál fue la importancia? Fue la única moneda, de hecho hay otra, pero esta es la más conocida, única moneda de la historia mexicana con una sentencia de muerte explícita hacia un mandatario. ¿Sí saben cuál es la otra? No, esa parte. Muera Calles. Muera Calles. Existe otra que se llama Muera Calles. Vamos a llegar a lo que es la época moderna, el legado de la revolución. El Estado quedó marcado por la figura de Villa y sus dorados. Los pilares económicos del siglo XX, la minería, continuó siendo una base histórica desde la colonia. Agricultura y ganadería, sectores tradicionales y fuertes. Yo agregaría también la silvicultura, ¿verdad? Con lo que es la madera. Y algo muy importante que ocurrió aquí en el estado, para muchos es muy importante y para otros no, ¿verdad?
es la transformación industrial en 1965. Fue la llegada de la industria maquiladora a Ciudad Juárez. Este evento cambió la dinámica económica del Estado, convirtiéndolo en un motor de manufactura y exportación. Ya en la época contemporánea, los indicadores económicos, el Producto Interno Bruto en el 2023, estamos hablando de aquí, Chihuahua, alcanzó los 940.263 millones de pesos, con un crecimiento real del 3.2%. Fue una potencia exportadora, líder nacional con exportaciones superiores a 26.000 millones de dólares en el segundo trimestre del 2025. Una inversión extranjera directa del 2024 de más de 1.400 millones de dólares, concentrados principalmente en manufactura. Lo que es la realidad social y laboral actual, ¿verdad? Ingresos. El salario promedio mensual en el primer trimestre del 2025 fue de 7.940 pesos, cifra inferior al trimestre previo. Las fuentes de ingreso, el 65.4% del trabajo y el 14% de transferencias. La caída, el ingreso laboral per cápita real disminuyó un 2.9 del 2019 al 2020. Costo de vida, según datos de AMPEC, el 86% del salario de los chihuahuenses se destina a la canasta básica, reflejando un desafío en el poder adquisitivo, a pesar de la fortaleza macroeconómica. Bueno, hemos terminado. Aquí está la bibliografía, todo lo que consulté para este pequeño tema. Espero que les haya gustado. Entraríamos a la interesante charla de Daniel. Entraríamos ahí, bueno, para ir pasando los cuadritos. Los cuadros. Tiene Daniel aquí una colección de monedas, billetes, que nos va a compartir. Entraremos a la sección de comentarios, preguntas. Inge, para que los vean con la lamparita se ven mejor. Sí, los que estén por aquí en comentarios, pues acercarse de este lado para enfocarnos y estemos compartiéndolo con los compañeros que están a través de Zoom. Viene Alba, Arnoldo, por acá. Acá por mi izquierda. Alba, Arnoldo, Betty. En ese orden. Adelante. Antes que nada, buenas noches, compañeros, los felicito. Muy interesante el tema y además quisiera hacer comentario. Mi mamá nació después de la revolución y decía que su mamá, o sea, mi abuelita, tenían sótano y que en el sótano tenían petaquillas con muchos billetes, pero decía mamá que no valía. Quiero yo pensar que era eso. Sí, y ese sería mi comentario. Excelente su... Gracias, muy amable, gracias. Su ponencia, lo felicito. Gracias. Tenemos a Arnoldo. Buenas noches, compañeros. Muchas felicidades, muy interesante su plática. Oye, tengo dos dudas. Una de que dices tú que mandó a imprimir 50 millones de pesos que mandó en varias imprentas hasta en Estados Unidos. Siempre que tú emites moneda, pues tiene que estar apoyada en algo, ¿no? Tiene que estar soportando algo. ¿En qué está soportado? Y otro dato que me llamó mucho la atención es que dices que el salario mínimo del primer trimestre del 2025 es inferior al del año anterior. El per cápita no es salario mínimo, es un salario como promedio. Es un salario promedio, no mínimo, no disminuye. Pero ¿por qué comentaste que era menor que el año anterior? ¿Sí? Se supone que va subiendo. Porque es un salario promedio a nivel maquiladora, a nivel industria. Ah, ok. A nivel industria, por eso. Oye, ¿y los 50 millones de pesos? Sí.
no estaban sustentados en absolutamente nada. O sea, Francisco Villa dijo, yo voy a hacer dinero, necesitamos dinero, pues voy a imprimirlo. No estaba sustentado en nada, ese era el problema que tenían esos billetes. En muchas partes del estado no los valían por el miedo. Porque si Francisco Villa, algunos de sus soldados, alguien se daba cuenta que no los valían en una tienda o algo, en una tienda sobre todo, había problemas, que te digo que se los metían a la cárcel. Pero no estaba sustentado en nada, o sea, empezó a hacer billetes a lo loco. Mencionabas que estaba sustentado en los bienes que incautaban de los hacendados y eso, ¿no? Pero eso, o sea, eso es lo que dicen ahí, pero nosotros ya investigando, no estaba sustentado en nada. O sea, de hecho esos billetes, llegó un momento que... Dinero sin valor. Así es. Ok. Muchas gracias, felicidades nuevamente, Daniel. Gracias. Heidi. Daniel, buenas noches. Pues muchas felicidades, muy interesante plática y así como que nos trae una cronología muy interesante, bastante, ¿cómo se puede decir? Dinámica. Sí. Me llamaron la atención dos cosas. Lo que dices que probablemente teníamos acá en Chihuahua poca simpatía por Hidalgo. ¿Será que la distancia también del centro puede ser un factor? Sí, definitivo. Sí. Okay. Y la otra sería, si Francisco Villa en 1914 manda a emitir la moneda de Villa Buena Huerta, la de Calles, ¿quién la manda a hacer y más o menos de qué año? No sé si tengas el dato. No, ahorita no tengo el dato exacto, pero sí te lo traigo. Yo sé que existe porque yo lo he visto. Okay. Yo lo he tenido en mis manos y Buena Calles y esto de qué es. Sí te traigo el dato, ese no lo tengo. Sin problema. Gracias y felicidades, Daniel. Elige. Adelante. A felicitar también, muy bien presentado, parte bonita, todo muy bien. Básicamente hablaste ahí de la época del porfiriato aquí en Chihuahua y realmente pues es una época muy pobreza, es tantos bancos, al parecer aquí surgió la Asociación Mexicana de Bancos, el presidente era Enrique Gris, y todo ese poder que se hizo. La pregunta es, cuando hablas ahí que hacían monedas de plata y de oro, de batopilas, digo, En Guadalupe Calvo. Guadalupe Calvo, ¿cómo era el proceso, si es que sabes, de convertir en algo bruto a llegar a monedas, si es que hay monedas de oro, de esas? Sí. ¿Cómo? Sí. Está muy interesante, no lo coloqué ahí, pero es que son temas aparte. En Guadalupe Calvo fue la primera casa de moneda que utilizó máquinas de vapor para acuñar monedas. ¿Cómo la llevaron? Fue todo una odisea. Imagínense allá en Guadalupe Calvo en aquellos años para llevar toda la maquinaria de vapor para acuñar monedas, ¿sí? ¿Y por qué se hizo la casa de moneda allá en Guadalupe Calvo? Se descubrieron minas de plata allá en Guadalupe Calvo, ¿sí? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Es un mineral muy rico, vamos a hacer la casa de moneda aquí. ¿Por qué? Porque tienes para sustentarlo, ¿sí? Y era una casa de moneda que nada más acuñó en oro y plata, no acuñó en cobre, ¿sí? Y acuñó muy pocos años. Por ese motivo, esas monedas ahorita son muy valiosas también. Dentro de la numismática mexicana, no son las más valiosas, pero son de las más valiosas que existen, porque acuñó muy pocas y son muy raras. Y porque tienen mucha calidad en cuanto a la acuñación. Acuérdense que hablamos de la seca. La seca es GC. Hablamos en la plática pasada de todo lo que son las secas, CKMO, CKCH, CKC Culiacán, todas las casas de monedas. Esta es GC. Y son escudos de oro y reales de plata. ¿Se consiguen? Sí, pero muy caras. Pues precisamente esta era mi comentario o mi duda de por qué Guadalupe Calvo se acuñaron más dinero en monto que aquí en Chihuahua, o sea, tanto en plata como de oro. Entonces, la cercanía de las minas en la sierra, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues nuevamente, general Rodolfo Fierro.
se pare para verla. Ay, qué vaina. Turbo. Bien, gracias. Gracias. Que no me aplaudan.